Proscenium Crucis por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto ese rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, hermanos míos, aquí estamos en la presencia del Señor sacramentado. Y cuando nos ponemos en una situación de la oración, como un retiro, por ejemplo, estamos viviendo un retiro ahorita, es una buenísima idea estar en la presencia del Señor. Y yo sé que ustedes, tristemente, no tienen esa oportunidad a ir al templo, estar en la presencia de nuestro Señor en el sagrario, el tabernáculo, el Santísimo, pero el Señor está con ustedes. Y se puede ponerse en su presencia de nuevo, ahorita mismo, en este momento. Pero sí, yo estoy en la presencia del Señor, aquí estamos. Señor, gracias por esta oportunidad. Y recordamos las palabras del Evangelio de la misa del segundo domingo de la Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia. Esas palabras de Jesús a Santo Tomás. ¿Tú crees porque me has visto? Jesús dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Sin haber visto. Con estas palabras Jesús está hablando sobre todos los cristianos que iban a venir después de Tomás. Sí, Tomás tiene esa oportunidad de poner a meter sus manos en el costado de Jesús. Pero nosotros no tenemos esa oportunidad, no podemos ver como Él. Entonces, dichosos somos porque creemos sin haber visto. Y también Santo Tomás de Aquino recuerda en un himno a la Eucaristía, se llama El Adoro Te Devote. Recordando ese pasaje del Evangelio, Santo Tomás dice, no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Entonces, en ese retiro, en ese rato de oración, eso es lo que queremos, a creer más, a esperar más, amar más a Jesús. Y ahorita lo que estoy haciendo no es una plática técnicamente, no es pues una meditación. Estoy guiándoles en una meditación, una conversación con el Señor. Y si no les estoy ayudando en eso, no tienen que escucharme, No, habla con Jesús, eso es lo más importante. Y estoy ofreciendo unas ideas, unas historias, unos pensamientos, a asistirlos en eso. Ok, entonces la Divina Misericordia, esos días después de la Pascua, estamos conmemorando
la misericordia del Señor en una manera muy hermosa. Y nosotros en nuestra parroquia, hace 2 semanas ahorita, hicimos la novena, la coronilla de la Divina Misericordia. Ese fue muy especial. Y con esa devoción recordamos la Sor María Faustina Kowalska, una hermana polaca en las 30s, los 30s del siglo pasado. Y ella fue una hermana con las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Y ella recibió revelaciones especiales, mensajes especiales de Jesús. Y los escribió en sus notas bajo la dirección de sus superiores. Y hoy en día se llama su diario. Entonces tenemos el diario de Santa Faustina. Y su diario habla sobre esas experiencias con Jesús, esas revelaciones. Y no tenemos que creer lo que ella escribió, no es necesario para nuestra salvación. No es algo dogmática que tenemos que creer a ser salvados, pero ella es una santa y, bueno, muy privilegia a recibir eso. Y, bueno, yo los creo, por lo menos. Y en un punto en ese diario leemos: te envío, Jesús hablando a María, te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. ¡Qué hermoso! Entonces, ese tiempo de divina misericordia, estamos recordando que Dios no nos quiere castigar por nuestros pecados. Y muchas veces, hermanos, escucho personas dicen: oh, el Señor me está castigando por eso. Y no quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere perdonarnos. Entonces, el Señor usó a hermana María Faustina a proclamar ese mensaje de la misericordia. Pero es muy interesante porque hubo confusión sobre su mensaje en los primeros días. Hay que recordar que ella era polaca. Y sabemos que los polacos han sufrido mucho en su país, especialmente en esos años, los 30s. Mucha persecución por los nazis, por los comunistas, socialistas. Entonces, fue muy difícil para hermana Faustina y también los otros polacos, los obispos, a comunicar bien con el mundo. Entonces, una copia de su libro llegó a Francia, llegó a Italia, y la traducción fue equivocada. No fue una traducción muy buena. Y por eso, los obispos franceses y italianos pensaban, después de leer ese diario, ellos pensaban: esa hermana está diciendo que solamente uno tiene que rezar esas oraciones de la Divina Misericordia a las 3 en la tarde, hacer la novena de la Divina Misericordia, y si uno hace eso, está perdonado por sus pecados. Entonces, para los obispos, ellos pensaban que ella estaba diciendo que no tiene que confesarse, porque mi devoción nueva es superior a ese sacramento de la iglesia. Y con razón, ¿no? Los obispos pensaron: no es correcto. Entonces ellos, esos obispos, mandaron una carta al Papa Juan XXIII, diciendo: tenemos que parar esa devoción. La imagen
de la Divina Misericordia, el diario de Santa Faustina. Tenemos que parar eso porque es malo para la Iglesia. Pero el Papa Juan XXIII, en su sabiduría, dijo, bueno, calma. ¿Qué dicen los obispos de Polandia? Y los otros obispos dicen, bueno, no sabemos. Y el Papa dijo, ¿por qué no sabemos? Y ellos dijeron, bueno, no podemos comunicar con ellos, porque están en Polandia y no podemos comunicar bien con ellos por los comunistas y los nazis y están del otro lado del muro, ¿no? Iron Wall. Y Juan XXIII dijo, bueno, no voy a firmar esa carta hasta cuando escucho de los obispos de Polandia, a ver lo que dicen ellos. Y él puso ese proyecto de una traducción buena por un obispo de Polandia en el cargo del arzobispo de Krakow. Ese arzobispo tenía 45 años y se llama Karol Wojtyła. ¿Y quién es Karol Wojtyła? Es el futuro Papa Juan Pablo II. Entonces, el Papa Juan XXIII dio esa investigación, puso esa investigación en las manos del Juan Pablo II, y después de 13 años, él, con los otros obispos de Polandia, dijo que esa devoción es buena, es santa. No hay problemas con eso. Fue un problema con la traducción, pero ahorita no, todo está bien. Entonces, el Papa Pablo VI dijo que, ok, bueno, está bien esa devoción a la Divina Misericordia. En el año 1978. En el año 1979, el Karol Wojtyła iba a ser nombrado Papa de la Iglesia Universal, Juan Pablo II. Y desde el principio de su ministerio como Papa, Juan Pablo II también proclamó ese mensaje de la Divina Misericordia. En el año 1981 dijo: desde el principio de mi ministerio como Santo Padre en Roma, considero el mensaje de la Divina Misericordia un papel especial para mí. Y años después de eso dijo: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha sido muy querido a mí, y se forma la imagen de mi pontífice. La imagen de su pontífice, a proclamar que el Señor no nos quiere castigar por nuestros pecados, sino perdonarnos por nuestros pecados. Esa fue la imagen del ministerio del Juan Pablo II. En hecho, él crecía muy cerca de la hermana Faustina, porque es polaca también, Juan Pablo II. Y no sabía entonces que ella estaba recibiendo esas visiones del Señor y esos mensajes, pero él estuvo como unos metros de ella. Crecía allá, en Krakow. Es muy interesante. Entonces, Dios usó hermana Faustina a proclamar su mensaje, y luego usó a Juan Pablo II también a proclamar ese mensaje al mundo. En el año 1980, Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Rico en Misericordia, hablando sobre eso. Dios es misericordioso. Fue su segunda encíclica en el principio de su ministerio, ¿no? Entonces, desde el principio, él estaba proclamando la misericordia de Dios. En el año 1992, Juan Pablo II consagró el mundo a la divina misericordia de Dios y dijo:
Quiero un deseo ardiente a proclamar ese mensaje a todo el mundo. No hay nada que el mundo necesita más que la misericordia. En el año 1993, Juan Pablo II se beatificó a Santa Faustina. Y 7 años después, la canonizó. En el año 2000. Y durante la canonización, la misa, él también dijo que desde ese día, cada segundo domingo de la Pascua, vamos a celebrar el Domingo de la Divina Misericordia. Entonces, hermanos, este año, el año 2020, es el aniversario. 20 años hemos sido viviendo ese Domingo de la Misericordia. Durante la homilía de esa canonización, Juan Pablo II dijo que ese día era el día más feliz de su vida. Con este acto dijo: quiero transmitir hoy este mensaje al nuevo milenio. Lo transmito a todos los hombres para que aprendan a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de los hermanos. ¿Qué es el verdadero rostro de Dios? Jesucristo. ¿Y qué proclamó Jesucristo? La misericordia de Dios. En hecho, Jesucristo es la misericordia de Dios, como vamos a ver. Entonces la canonizó. En el año 2000, el Juan Pablo II murió en la vigilia del Domingo de la Divina Misericordia. Y luego él fue canonizado y beatificado el Domingo de la Misericordia. Entonces, la misericordia, esa fue la imagen del pontífice de Juan Pablo II. Pero también, hermanos, de Papa Francisco también, ¿no? ¿Y qué es la lección para nosotros? La lección para nosotros es que la Divina Misericordia es para el tercer milenio. Ese es un mensaje para nosotros hoy en día, ahorita. El dicho episcopal de Papa Francisco es miserando atque eligendo. Y esas palabras vienen de un comentario del Evangelio de San Mateo y la historia de la conversión de San Mateo. Vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y le eligió y dijo: sígueme. Entonces ese es el momento en que San Mateo sigue a Jesús. Y Papa Francisco eligió esas palabras porque en su vida también tenía esa experiencia de un encuentro con Jesucristo y él sintió esa misericordia de Dios y luego esa llamada de Dios a seguirlo más fielmente con toda su vida. Y después de esa experiencia él ingresó en el seminario y hoy es Santo Padre, ¿no? Nuestro arzobispo José Gómez también. Su dicho episcopal es: adeamos con fiducia ad tronum gratiae, que se traduce: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Bueno, ese es su dicho. Pero si seguimos leyendo, y esas palabras vienen del libro de los Hebreos en la Biblia, si seguimos leyendo, dice: para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento de que más la necesitemos. Entonces el arzobispo Gómez también está proclamando ese mensaje de la misericordia de Dios. Y también en nuestra región tenemos el obispo David O'Connell. ¿Y qué es su dicho episcopal? Es: Jesús, en ti confío. Y esa es la aspiración de la Divina Misericordia, ¿no? Jesus, I trust in you. Jesús, en ti confío.
Entonces Dios está usando esos hombres santos, esos obispos, pastores en nuestra iglesia, a recordarnos, Dios es misericordia, Dios misericordioso, nos ama, no nos castiga. Pero fíjense, hermanos, esa es la imagen de la divina misericordia, ¿no? Pero no dice divina misericordia. Ese mensaje no es una idea, no es un concepto. Mira, en la imagen es una persona, es Jesucristo. El mensaje de la divina misericordia es una persona, es Jesucristo. Mira su corazón, ¿no? Derramando sangre y agua. En eso vemos su misericordia abundante. Entonces, ese mensaje, lo que estamos haciendo es entendiendo mejor quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Juan Pablo II dice en esa encíclica Rico en Misericordia, dice sobre Jesús, no solo habla de ella, es decir, la misericordia, y la explica usando semejantes y parábolas, sino que además y ante todo, Él mismo la encarna y personifica. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. Jesús, dice Juan Pablo II, en cierto sentido es la misericordia. Encarnado, ¿no? A quien la ve y la encuentra en Él, Dios se hace concretamente visible como Padre rico en misericordia. Entonces vemos la misericordia del Padre en Jesucristo. Entonces es Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, que entra en nuestro mundo. Se baja a entrar en nuestro mundo para que podamos ver a Dios. Entonces en Él vemos esa humildad. Esa entrega. Todo eso, hermanos, nos enseña sobre la misericordia de Dios. Él envió su Hijo a dar su vida por nosotros. Entonces, en la carta a los Filipenses leemos: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, hermanos, en la cruz vemos esa misericordia plenamente, totalmente. Dios humillándose, sacrificando su vida para nuestra salvación. En la cruz vemos también por su corazón, ¿no?, el agua y la sangre derramando por el mundo. La misericordia. Y eso es lo que vemos también en la misa de la Divina Misericordia. El Evangelio es sobre un encuentro que los apóstoles tienen con Jesús, resucitado. Y leemos: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas a la casa donde se hallaban los discípulos, por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Esa es un parte del Evangelio, ¿no? Es en el principio. Y lo que a mí me gusta y lo que a mí me habla mucho es el hecho que los
los apóstoles abandonaron a Jesús en el momento de la cruz. Huyeron, ¿no? Por miedo. Tenían miedo de la muerte y, bueno, Jesús está... Bueno. Entonces, lo abandonaron. Y en ese evangelio leemos, Jesús se presenta enfrente de ellos, resucitado. Él entra por las puertas cerradas, ¿no? Y no sé lo que ustedes piensan, pero en mi opinión, no dice la Escritura, pero en mi opinión pienso que en ese momento ellos tenían miedo de Jesús. Lo abandonaron y aquí está Jesús. Y me imagino que ellos estaban listos a escuchar condenación, un castigo, algo. ¿Por qué me abandonaron? Mira las llagas. Ustedes, por tener miedo, me dejaron y me mataron. Pero Jesús no dice eso. ¿Qué dice Jesús? La paz esté con ustedes. Hermanos, en eso vemos misericordia. Jesús no está allá para castigar a los apóstoles. No quiere hacer, no, quiero expresar la paz. Y les muestra sus llagas, no para castigarlos, pero para mostrarlos, soy yo. Mira, soy yo. Y les doy la paz. Les quiero compartir la paz. ¡Wow! ¡Qué ejemplo para nosotros! La paz esté con ustedes. Entonces en eso vemos que la misericordia no se queda de distancia. Jesús no se queda de distancia de nosotros. No, Él entra a nuestro mundo. Él quiere estar cerca a nosotros. Él quiere profundizar nuestra relación con Dios, con sí mismo. La misericordia. En hecho, esa palabra misericordia viene de dos palabras en latín. Una palabra se llama miserere, y miserere significa compadecerse, por tener compasión. Y la segunda palabra, cor, miseri, cor significa corazón. Entonces es tener compasión desde el corazón. Desde lo hondo, ¿no? Desde lo profundo. La misericordia significa tener compasión de todo corazón. Entonces, la idea es que la misericordia no es algo superficial. No, es algo profundo. Vemos eso en los evangelios. El hijo pródigo. Jesús nos da ese ejemplo hermoso a enseñarnos sobre la misericordia de Dios. Dios es como ese padre que corre a recibir su hijo de nuevo a la casa. Él se pone sandalias por sus pies. Los esclavos no tenían sandalias, pero los hijos sí. Entonces, aunque el hijo ha pecado muy gravemente, el padre está allá a perdonarlo, a recibirlo de nuevo. Esa es la actitud de Dios. Esa es la actitud de la misericordia. Y vivimos en una cultura que es muy agresiva, que es muy... juzga mucho la cultura hoy en día. Muy agresiva. Nuestra cultura. Que si miramos las noticias, ¿qué pasa? Él dijo eso, ella dice eso, ¿por qué dicen eso? La condenación es muy fuerte. Los periódicos, las noticias, todo eso. Es muy fácil para nosotros a caer en esa actitud, no de la misericordia, pero de juzgar, condenar, justificarnos en todo. No humillarnos y asumir el papel de Jesús, el siervo perfecto.
Entonces, hermanos, hay que aprender del ejemplo de Dios. El ejemplo de Jesús. Especialmente en este tiempo de coronavirus. A veces personas tienen miedo de Dios. Dios nos está castigando por el coronavirus, ¿no? Muchos dicen. Bueno, no sabemos de dónde viene el coronavirus. Es una consecuencia del pecado al fin del día. Toda la enfermedad, la muerte, todo eso viene del pecado original en el jardín. Y Dios lo permite, pero lo que sabemos es que Dios quiere salvarnos, sanarnos, porque es misericordioso. Si estamos abiertos a su misericordia. Bueno, hermanos, vamos a María, pidiendo su intercesión por nosotros. En la presencia del Señor pedimos ayuda de nuestra Madre a no olvidar que nuestro Dios es un Dios de la misericordia. Y ella lo proclamó, ¿no? En su Magnífica dice, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. No solamente en los días pasados, antiguos, no, pero en nuestra generación también Dios nos muestra su misericordia. Entonces ayúdanos, María, a entrar, recibir y confiar en la misericordia de Dios, de su Hijo Jesús. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de oración. Te pido ayuda a ponerlos en obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.